Bueno, hoy vamos a reseñar Un mundo feliz de Aldous Huxley. Estos problemas y tránsitos vacacionales acaban haciendo que grabe en lugares distintos. En este caso podéis ver como tengo una cruz y un ángel detrás. Yo no soy cristiano, pero es de mi abuela, así que si a alguien le molesta le recomiendo que automáticamente cierre el vídeo. Bien, con 1984 yo cometí el error de ir explicándolo como si la gente se hubiese leído el libro. Cuando uno reseña libros de literatura, que es una cosa que la verdad a mí me pasa bastante poco porque estoy todo el rato leyendo filosofía, pero bueno, fijaos, lleváis dos reseñas literarias seguidas en este caso, así que bueno, estoy teniendo otra etapa. Claro, lo primero es para quién reseña la novela. Reseña la novela para alguien que ya se ha leído el libro, la reseña para alguien que se lo quiere leer, o la reseña para alguien que se la está leyendo, ¿no? Pues, obviamente, en según qué casos, pues la cantidad de información que pueda revelar será una u otra. En el caso de 1984, yo hice mi reseña precisamente dando por hecho que se había leído el libro, pero es verdad que ni siquiera di estructura. En este caso quiero hacer algo distinto y voy a hacer todos los spoilers del planeta. De hecho voy a dar una pequeña introducción, pero no va a ser necesario haberse leído el libro, en el sentido de que precisamente esta pequeña introducción lo que va a intentar es que una persona que no se haya leído el libro pueda aventurarse a entender este vídeo. Bien, aún así, si luego quiere leer el libro, pues la experiencia quizás sea algo más incompleta, pero bueno, también te puede servir simplemente como así medio conocimiento cultural no promedio sobre ciertos libros de literatura que quizás no te interesan tanto, aunque yo concretamente de todos los que se puede escoger, la verdad que difícilmente no lo elegiría. No te digo que sea el mejor libro del mundo, pero desde luego es muy muy bueno. No sé si mejor que 1984, lo podemos debatir al final, así que vamos a ello, que llevo 2 minutos de presentación, ¿eh? Bien, entonces, ¿de qué trata Un mundo feliz? Bueno, Un mundo feliz es un mundo futuro a este el nuestro, ¿no? En el que pues han cambiado mucho las cosas, ¿no? Hay un estado totalitario no porque tenga policía, que casi apenas aparece en el libro la policía, sino porque lo ha conquistado todo. Es verdad que es un estado que emerge tras una gran guerra, ¿no? Una guerra que se llama la Guerra de los 9 años. Se entiende que ese estado emerge o que se va construyendo a partir de esa guerra. Pero que bueno, que en este caso no tiene policía, porque tal vez no la necesite, ¿no? Que es de lo que tendremos que hablar luego. Básicamente los cambios son más sociales que tecnológicos. Una cosa muy curiosa, y voy a estar jugando todo el rato en la comparación 1984, Un mundo feliz, mírense la reseña de 1984 si no conocen el libro, es que en 1984 también, a pesar de que se supone que es un futuro distópico, ¿no? Fascista, ¿no? Fascista. Bueno, no me voy a meter con puntillismos políticos, ¿no? Pero simplemente con fascista estamos entendiendo aquí nada más y nada menos que un estado totalitario, militarmente potente, que ejerce un control y una represión fuerte sobre la población. En el caso de Un mundo feliz, el complejo militar no está, pero logra por otras vías ese contexto de represión y censura, ¿vale? Entonces, se supone que están en un futuro en el que nosotros lo que vamos a ver es, joder, cómo la tecnología ha avanzado muchísimo, o en este caso, ha avanzado muchísimo en orientación a joderle la vida a los humanos. Pero la tecnología ocupa un papel secundario, no tanto en el sentido de que, evidentemente, si las telepantallas de Orwell, ¿no? Y las, a ver si lo recuerdo yo, los procesos de Volkanovski, creo que se dicen, de Huxley, no podrían existir tal y como existen estos estados. Pero el peso del libro no está en dichos aparatos, sino que dichos aparatos tecnológicos interesantes, con los cuales dices, uy, esto, qué curiosidad, qué idea has tenido, simplemente son trampolines para verdaderamente desarrollar una historia donde lo que te aterra no es tanto la tecnología, sino el uso que se da y sobre todo cómo piensa la gente que vive en ese mundo sometido. Yo diría que aquí la clave es empezar por esa descripción que se da al principio del libro de, bueno, lo que sería una especie de hospital o centro educativo, en realidad cumple todas las funciones, ¿no? En el que, bueno, básicamente lo que se ve es que hay una serie de óvulos, ¿no? Fecundados in vitro, que están a cargo de un centro
estatal que precisamente los está cultivando. Esta palabra tan fuerte para hablar de óvulos humanos está bien usada en este caso porque efectivamente la idea es cultivar humanos sin que por supuesto tengan padres, ¿no? El concepto de la familia ha quedado destruido y de repente nos damos cuenta de que la familia también es una institución social y no solo una institución biológica, y que la familia no se ha organizado de la misma manera históricamente, y que además en el futuro podría no organizarse igual que como se organiza ahora. Y en ese sentido no hay padres, no hay madres, y lo que hay es una serie de doctores, científicos que se encargan de minuciosamente decidir la educación que va a tener cada uno de los seres humanos, que son divididos en varias clases que pasan por las típicas distinciones, podríamos decir actualmente Red Pill, pero que por supuesto son mucho más antiguas, de alfa, delta, gamma, epsilon, etcétera. Y básicamente en función de a qué clase pertenecen, efectivamente vuelve la sociedad de clases, se te asignará un trabajo u otro. Más bien que un trabajo u otro, un campo de trabajos concretos y sobre todo una vida concreta. Este es uno de los ejes en torno a los que gira el problema de un mundo feliz, que tú ya estás destinado azarosamente, porque además podría pensar alguien que esto está basado en ciertos pensamientos del darwinismo social, ¿no? En el que básicamente él tiene que sobrevivir el más fuerte y todo esto, ¿no? Y entonces, pues lo que se hace es una investigación biológica sobre qué óvulo, bueno, más bien sobre qué embrión va a ser a posteriori el que mejor capacidades biológicas va a tener para algo. Pero curiosamente, en un mundo feliz no pasa nada de esto. En un mundo feliz lo que tenemos es una serie de seres humanos que se dan más o menos por iguales, y aleatoriamente se decide quién va para cada lado, ¿no? Y entonces se dice, bueno, pues estos van a ser unos epsilon. Y se les reduce la capacidad pulmonar, se les reduce... No, justo la capacidad pulmonar no, porque los epsilon tienen que hacer trabajo de campo, pero creo que se reduce, por ejemplo, ciertas, a base de inyectarles ciertos venenos, ciertas cuestiones que harán que se deterioren algunas de sus capacidades cognitivas, ¿no? Es decir, decidir quién biológicamente es inferior o superior a otro está también manipulado por la propia tecnociencia de la sociedad de un mundo feliz. No es una cosa de yo reviso el embrión y a partir de su ADN decido a qué clase pertenece, sino que fuerzo al embrión a que pertenezca a una clase o a otra. Imaginaos en este caso, si ya lo otro era aleatorio, lo arbitrario de este proceso, ¿no? Este es uno de los ejes. El segundo eje es la hipnopedia, ¿no? La hipnopedia es un truco psicológico, ¿no? Basado en el conductismo. De hecho se menciona a Pavlov, ¿no? Donde básicamente por la noche te ponen una cinta de... sí, un radiocassette. Por cierto, esto también es explorable. Como en las distopías del futuro tecnológicas de hace muchos años. Este libro creo que es del siglo XIX, aunque no me hagáis mucho caso con las fechas en este momento. Pero bueno, el caso es que hay una diferencia muy grande en torno a cómo se conciben las tecnologías del futuro, a cómo son las tecnologías del futuro. Yo cuando leo que se está poniendo un radiocassette a alguien en una sociedad que se supone que es del futuro, para mí suena casi... Yo casi ni sé que es un radiocassette, ¿no? Entonces digo, joder, ¿qué clase de futuro es este que están más atrasados que mi futuro? Alguien de mi generación pondría un teléfono al lado, ¿no? Incluso ni haría falta, simplemente podrías un altavoz pegado a la pared, ¿no? Entonces, raro. Pero es genial, precisamente porque vemos cómo intentamos adelantarnos a nuestro tiempo, y en general lo que hacemos es una especie de digievolución cutre de lo que hay ahora, ¿no? Si ahora tenemos móviles, pues dentro de 70 años tendremos supermóviles, y así pues nunca somos capaces de verlo, porque creemos que la siguiente tecnología no va a ser otra tecnología totalmente distinta que no nos esperábamos para nada, sino la misma tecnología drogada, ¿no? Metida en esteroides, y ese es el problema. Y bueno, pues aquí pasa, y es gracioso de ver. Y en este sentido, pues
Por la noche se le dicen a los niños, hasta que tienen, creo, casi 18, se les susurran ciertas palabras, ¿no? En general son prescripciones morales para que ellos precisamente cumplan y tengan una determinada serie de valores. Hay un capítulo muy interesante donde se explica cómo esto se intentó hacer para que los niños tuviesen conocimiento, ¿no? Como utilizar la hipnopedia como una buena herramienta, porque por supuesto la gracia de susurrarle estas cosas a los niños por la noche es que cristaliza en la mente de estas personas. Pues resulta que con el conocimiento no le pasaba. Le ponías a un niño que no sabía cuánto es 5 por 4 por la noche con la hipnopedia, y sin embargo él al día siguiente no sabía responder, sino que más bien sabía, ¿cómo decirlo?, deletrear de memoria aquellas palabras. Esas palabras, de tanto que se las repetían, las podían decir, pero no había comprendido su significado, y por tanto pues no podía para nada responder a la pregunta ¿cuánto es 5 por 4? Aquí podríamos hacer una pregunta de hasta qué punto las prescripciones morales, ¿no? Es decir, no hagas X cosa, acuéstate con X persona, no te acuestes con X persona, fuma o no fumes X cosa, etcétera, etcétera, y mil más, no son también conocimiento, ¿no? Porque por supuesto tienes que comprenderlas y saber aplicarlas, y hasta qué sentido, si no eres capaz de aprender 5 por 4, vas a poder aprender que no debes drogarte si te lo dicen por la noche. Pero aquí funciona así, y luego por supuesto esto coge un matiz terrorífico donde se utiliza para manipular a los niños, y por supuesto se utiliza para manipular a los niños hacia un orden que el lector no quiere. Que esto también es muy curioso, porque habría que pensar hasta qué punto, cómo de mal nos parecería, porque suena fatal, pero cómo de mal nos parecería si lo único que dijésemos con la hipnopedia a los niños por la noche fuese no mates, no violes y no robes, ¿no? Pues nos parecería mal también, porque está metiéndose en su libertad, y por supuesto está saltándose una serie de derechos por el mero hecho de que el niño no es consciente y no ha dado el consentimiento de tal tratamiento. Pero el agregado es que los valores que se transmiten no son valores con los que está de acuerdo el lector, y por tanto es ya nefasto, ¿no? Es el máximo nivel de horror que a uno se le pueda ocurrir. Entonces tenemos esto. Y a partir de la hipnopedia, pues se transmiten ciertos valores que dice que vienen de un tal Ford, entiendo yo. Aquí, por favor, yo me he leído el libro, no he hecho una investigación en torno al libro. Entonces, cuando yo crea algo y no lo especifique necesariamente en el libro, cójanlo con pinzas. Pero bueno, yo entiendo que Ford viene precisamente en honor o en mal honor a Henry Ford y todo este tema del Fordismo y de que los humanos se muevan como máquinas y como un engranaje que forman parte de un todo. ¿Por qué? Porque precisamente el lema de la sociedad, un mundo feliz, es identidad, comunidad y otra palabra más que no me recuerdo, pero bueno, en general la idea es que todos sean parte de un uno, de un todo social, y que funcionen como un engranaje que se mueve a la vez en nombre del progreso científico, societal, de bienestar, de felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como precisamente la idea es negar al individuo lo máximo posible para volverse un uno con el todo social, esta idea del Fordismo y de escoger el nombre de Ford como creador de esta distopía hace, pues yo creo que serían, no recuerdo el año concreto, pero yo creo que habrían pasado ya 1000 años, ¿no? Es decir, ha pasado mucho desde que Ford planteó esta teoría, este modelo político, y hasta que luego se aplicó con, por supuesto, sus respectivos cambios, ¿no? Y todo esto tampoco está mal pensado, puesto que en la mayoría de los personajes del libro tienen nombres de muchas cosas, ¿no? Está Engels, es un nombre, Marx es un nombre, Trotsky también, pero no solo de esos, hay también un Malthus, hay un Merton, creo. No sé, hay varios nombres de intelectuales, científicos, políticos, filósofos, aunque no todos, ¿no? O por lo menos yo no los conocía y por eso pensé que no lo eran. Entonces es curioso, y es curioso más aún porque Ford y Marx parecen antagónicos, y sin embargo, bueno, si analizamos al personaje de Bernard Marx, no parece que esté tan lejos al final del libro de ser uno más de la comunidad, ¿no? Entonces sigo con la exposición.
esta es la idea, ¿no? Hay una serie de hipnopedistas que se dedican a transmitir valores morales, que hablaremos cuáles son, que es muy interesante, porque quiero hablar primero del tercer eje, que es el soma. El soma es el tercer eje y a lo mejor es el más importante, aunque la hipnopedia no está nada mal. El tercer eje es el soma. El soma es una droga que es definida en el libro varias veces como como una especie de combinación entre el cristianismo y el alcohol, quitando lo malo de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el soma es una droga que no te mata, o parece que te mata muy poco o muy lentamente, porque la mayoría de ellos mueren como a los 60, es decir, antes que nosotros, pero todo hay que decir que eh, es verdad que no envejecen. Tienen ciertos tratamientos médicos para que no tengan arrugas, ni sobrepeso, aunque bueno, ahí parece que estar algo rellenito, que es por lo menos la palabra que utilizan en la traducción española, está visto estéticamente como algo agradable, más que estar delgado, pero desde luego nunca obesos, nunca arrugados, nunca con paperas, nunca con ojeras, nunca con nada, ¿no? Siempre es una piel neumática, ¿no? La gracia es neumática, que es esa palabra que sale probablemente más de 300 veces en el libro, y que por mucho que busques por Google qué significa, no te queda claro qué es lo que está queriendo decir Aldous Huxley, que difícil de pronunciar, en el libro. Para mí, neumático aquí está significando algo así como no sé, equilibrado, idéntico, como parecido. Yo creo que la definición más precisa para un mundo feliz sería parecido, similar o tendente al todo social, ¿no? Es decir, que te pareces más a ese uno social que tiene que moverse. Cuando se utiliza neumático, que se utiliza como piropo en el libro, ¿no? Y le dices a unas chicas, se dice solo a chicas, por lo menos en el libro, qué neumática eres, le estás queriendo decir eso. Madre mía, eres como cualquier otra, ¿no? Eres totalmente idéntica a todo lo que se debería ser en este mundo. Esa es la palabra, ¿no? Esa es la definición que yo puedo ofrecer. Entonces, este soma precisamente te droga, es una droga y te da muchísima felicidad. Te da toda la felicidad del mundo, te emerges en una especie de viaje, y una vez vuelves del viaje estás mucho más feliz. Aún así parece una droga cuyo efecto principal está, valga la redundancia, durante la droga, lo que es lo normal, pero cabría pensarse que es una especie de pócima mágica a través de la cual te dura el efecto unos segundos, pero luego ya después estás feliz durante un rato. Varias de las agonías de los protagonistas por el final del libro suceden porque entre soma y soma la verdad asoma. Eso lo acabo de decir yo porque me ha hecho gracia. Entre soma y soma tienen que volver a la realidad y vuelven a agonizar fácilmente, ¿no? Lo que pasa es que te puedes tomar tanto soma que tú puedes estar a lo mejor 3 días durmiendo, ¿no? O mejor dicho, drogado, ensimismado, desmayado, sin por supuesto morir por sobredosis ni nada de eso, ¿no? El soma es en ese sentido una droga prácticamente ilimitada. Solo le pasa a un personaje, le pasa factura y tiene que tomarse tabletas y tabletas y tabletas y sin parar ni un solo segundo. Entonces es una droga fantástica porque no tiene efecto secundario alguno o prácticamente alguno, y sin embargo es la droga que más felicidad ha dado, que te hace sentir más en un mundo trascendente, te hace soñar con la vida que prefieras, ¿no? Tienes alucinaciones con lo que justo tú quieres, tienes una sensación de tranquilidad infinita, todo dolor desaparece. Por supuesto, todo esto depende según la cantidad que te tomes. Si te tomas medio gramo de soma, ¿no? Que es la rápida, ¿no? Ahí me he hecho daño, me ha sentado mal un comentario, pues bueno, vas a estar más tranquila, pero ya está. Pero si te tomas una tabla de soma, ¿no? Pues ya a lo mejor ya ahí ya sí puedes seguir andando y todo te parece bien. Y si te tomas 4 tablas, pues no te puedes ni levantar y estás en tu mundo y con tus alucinaciones. Bien, entonces, esos son los 3 ejes. Tenemos el soma, tenemos un contexto en el que no hay familia y las personas, los niños, son criados por el Estado de una manera muy rígida y muy concreta, que se basa en el segundo eje que he mencionado, que es la hipnopedia. Y a partir de aquí construimos un mundo feliz que empieza, como bien digo, con una visita del director, bueno, una sociedad de clases, recordemos, una sociedad de clases. Es verdad que a lo mejor ese sería desplegar un cuarto eje. Entonces empieza el libro con una visita por este centro hospital que os digo, de parte del director. Luego tenemos
Ya centrándonos en Bernard Marx, luego nos centramos en Lenina y luego nos centramos en el salvaje. Yo lo distribuiría así, como quien diría tiene 4 partes, por supuesto no se divide así el libro, se divide en capítulos, creo que hay unos 19. El caso, porque claro, la edición que yo tengo, que para quien le interese es la de Millennium. Y bueno, lo que sí cabe comentar es, no he dicho porque sí estos 4 nombres, es una novela sin protagonista. Es una novela sin protagonista casi en el sentido más radical que lo he visto. Normalmente cuando hablamos de series o de novelas sin protagonista, en realidad a lo mejor lo que pasa es que hay 2 protagonistas, a lo mejor es que hay un personaje secundario que se come mucho tiempo, pero bueno, siempre más o menos hay cierto equilibrio y se puede hablar de los protagonistas, pues en este caso se puede hablar de los protagonistas, sí, pero bueno, hay un punto en la historia donde un personaje prácticamente desaparece por completo o toma un rol totalmente secundario, ¿no? Y viceversa. Entonces, es verdad que es increíble ver cómo vas cogiendo cierto cariño a los personajes, pero enseguida desaparecen o se vuelven poco importantes, o incluso, con el caso de Bernard Marx, en mi experiencia personal, por el final le coges asco, ¿no? Al principio te parece el punky revolucionario que ojalá venga a cambiarlo todo, y luego dices... Bien, vamos a hablar un poco de estos 4 personajes, así muy por encima, porque me importa bastante menos que el mundo que construyen. Y ahora sí, luego vamos a hacer filosofía. Esta, por cierto, evidentemente va a ser la reseña más larga que haga, pero bueno, no hay ningún problema. Bien, primero tenemos al director. El director me da absolutamente igual. Es un señor que es precisamente típico señor de este mundo. Es un alfa, por supuesto, todos los protagonistas son alfas. No es de extrañar que en estos contextos de represión absoluta el que desarrolle uno de los cargos más altos sea el protagonista, porque en general son estados tan censuradores que las clases más bajas no tienen capacidad de pensar. De hecho, apenas se ven épsilons ni deltas, simplemente les vemos de paso haciendo ciertas tareas y apenas tienen frases. Son frases muy simples, y cuando hay alguna frase compleja detalla el autor que le debió de pasar algo en su proceso de educación, ¿no? Que siempre se habla de, por ejemplo, Bernard Marx es el que le metieron alcohol en el sucedáneo de la sangre, ¿no? Porque si no, no puede... Un sucedáneo de alcohol en la sangre, perdón, pues si no, no puede ser que sea tan punky, ¿no? Pues si un epsilon dice una frase medianamente intelectual, algo se hizo, no le bajamos suficiente el oxígeno, ¿no? O algo no se hizo bien. Entonces... esto también pasa en 1984. En 1984 el protagonista es miembro del partido, ocupa no el cargo más alto, pero no está nada mal, y Julia igual. Julia ocupa un rol bastante elevado en el partido, porque ya los proletarios son absolutamente estúpidos, se supone, ¿no? En realidad no, pero desde luego están en un contexto en el que apenas... pueden dedicarse a pensar, trabajan muchísimas horas, tienen unas condiciones absolutamente precarias, y además precisamente el mundo de 1984 se encarga muy bien de que sigan así y de que solo hagan eso. Pues en este caso igual, solo los alfas están dispuestos a pensar, y aún así qué bien controlados tienen a los alfas, ¿no? Y este director pues no llega al cargo de interventor. Vale, parece que voy a usar al director como para hablar de cosas, ¿no? No llega al cargo de interventor, que es el cargo importante, porque ¿qué es un interventor? Un interventor es una persona que se dedica ya... Claro, dice Mustafa Mond, creo que se decía, que es uno de los... bueno, no sé si uno de los, o incluso el único interventor que aparece. No, aparecen 2, si no recuerdo mal. Y dice Mustafa Mond, yo soy el que crea las reglas y precisamente por eso puede romperlas, ¿no? La figura del interventor es del todo importante, porque es el político de un mundo feliz, es el que crea las reglas, es el que sigue los dictámenes del Fordismo, ¿no? Que en este caso no significa el Fordismo el que hablaba antes de el engranaje, sino que va mucho más allá y lleva una serie de valores mucho más importantes de los que luego hablaremos, pero que precisamente se encarga de crear juegos específicos, diarios hipnopédicos. Es un pensamiento holista que precisamente busca ir no al detalle, sino en general a cómo tienen que ser las estructuras de las cosas aceptables, ¿no? Por ejemplo, hay
Otro de los personajes importantes en el libro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, Helmholtz, es que como son tan difíciles, crea ciertas frases para Hipnopedia, ¿no? Pero claro, son ciertas frases, ¿no? Pero es el interventor quien aprueba qué frases entran o qué no, cómo más o menos deberían ser dichas frases, cómo se deberían hacer las películas, cómo se deberían hacer los juegos. Otra parte muy inteligente del libro es que toda forma de ocio está orientada al consumo. Y por supuesto hay dictámenes hipnopédicos, y ya estamos entrando aquí con los valores de un mundo feliz, ciertos valores hipnopédicos que están orientados a consumir. Hay una frase ahí de algo así de todo lo... mucho mejor comprar algo nuevo que reenmendarlo, ¿no? Si se te rompe algo, no lo arregles, voy a comprar algo nuevo. Y se lo decían al chaval de 14 años, Bernard Marx, que por algún motivo se acuerda, creo que porque era especialista en algo de eso, de cuántas veces se repite cada frase hipnopédica. Es muy gracioso cada vez que alguien repite un dicho, que es cada nada, porque la mayoría de su pensamiento se centran en estas frases hechas que les dicen por las noches, ¿no? Al final han aplastado su cerebro y lo han enviado en una dirección. Y en ese sentido, Bernard Marx siempre se acuerda, ¿no? Y por ejemplo, pues si Lenina, que es otra de las protagonistas, dice en vez de lo mejor es comprar algo nuevo en vez de remendarlo, ¿no? Bernard Marx siempre pone ahí abajito, te sale bien, y te pone 14 veces durante 8 meses cada jueves, ¿no? Y ya sabes la cantidad de veces que esta persona ha oído eso, y claro, pues normal que lo diga, ¿no? Y entonces, precisamente... Por eso lo que tenemos es un mundo orientado a el consumo máximo. Entonces hay mucho juego, mucho deporte, es un mundo en el que se hace mucho deporte, pero es un deporte precisamente orientado a consumir, ¿no? Entonces pues hay golf electromagnético, hay un juego a la pelota que como que tienes que meter una chimenea y tal, y todo esto está orientado a que compres no sé qué accesorio cibernético, a que busques adquirir no sé qué, a que así los obreros tengan que construir no sé qué máquina muy compleja, ¿no? Siempre orientado a que se trabaje más y se consuma más. Incluso el juego lúdico más sencillo, ¿no? No se puede jugar a darle golpes a una pelota, sin más, porque es que entonces no tenemos que construir nada, ni tienes que comprarte nada, y eso no puede ser, ¿vale? Bien, entonces la verdad que con eso me voy a quedar, con el director. Hay que quedarse con que el interventor es una figura política. Luego si eso puedo hablar de Mustafa Mond, ¿no? Porque al final, bueno, venga, voy a hablar ahora. Mustafa Mond es una persona que está en los límites. Precisamente estuvo a punto de que le echasen, luego veremos qué pasa con todo eso, porque no terminaba de cuadrar, quería otro tipo de felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene sentido que el interventor sea esa figura límite, porque esa manera de crear las normas que rigen esa guía o esa prescripción de identidad y comunidad, necesitan de alguien que sepa salirse, ¿no? Un poquito de la esfera y entienda precisamente el contexto de manipulación de lo que están haciendo, que entiendan que precisamente están haciendo todo un entramado de ingeniería social que desde la tecnología y la ciencia está intentando guiar al ser humano a una dirección, y que sepa cómo jugar con las reglas del juego, ¿no? Entonces ese es Mustafa Mond, y es una figura muy curiosa porque es el único que tiene acceso a un montón de cosas que otros no tienen acceso. No se lee a Shakespeare, es el ejemplo que dan. En general el arte y cualquier libro antiguo está prohibido. No es que no haya arte, hay cierta poesía, hay cierta literatura, hay cierta... hay películas, pero todas están hechas por el Estado y orientadas de cierta manera. Ve así también el símil con Orwell, en el que también se controlaba todo el terreno artístico. Desde Platón vemos, y más allá en adelante, que un rasgo propio de sociedades autoritarias que pretenden controlar a la población, de lo primero que intentan hacer es controlar el arte. Esto tiene todo el sentido del mundo, porque el arte siempre ha sido una manera de expresar la discordancia, la liberación, la revolución, el pensamiento díscolo, crítico, el distintivo, ¿no? Entonces, desde el arte, por supuesto, desde el arte se educa, por supuesto, desde el arte se piensa, y en ese sentido, si quieres educar y pensar de una determinada manera, es muy peligroso que aquí cada persona haga el arte que le dé la gana. En ese sentido es muy bueno que en nuestras sociedades democráticas tengamos mucha
libertad artística, por mucho que aún así, y si uno se fija bien, hay claros límites morales sobre lo que se puede hacer. Es decir, mañana no se puede hacer mañana una película enarbolando la pedofilia y cada vez que salga un señor violando a una niña, pongan una música de estas alegre que te ponen cuando Thor derrota a Thanos, tipo, qué bien, esto es lo que hay que hacer, porque entonces, por supuesto, y con razón, la van a criticar por todas partes y van a exigir su censura. Pero tampoco se puede ser Platón y se puede intentar echar a los escultores y a los pintores, y mucho menos se puede ser 1984 ni se puede ser Un Mundo Feliz, ¿no? Esto yo creo que está bastante claro. Entonces Mustafa Montt ha leído a Shakespeare, Mustafa Montt ha leído historia, entiende y sabe cómo era la sociedad antes del Fordismo y sin embargo ha decidido quedarse en ese mundo, que es lo más interesante. Estuvieron a punto de echarle, pero no ha decidido quedarse por represión, sino que una especie de castigo autoimpuesto es quedarse en ese mundo, pero con una especie de resquicio de idea de que, bueno, esto es lo mejor que cabe, no es de hecho dice él, no es mi felicidad, pero es la felicidad humana, algo así como que él ha decidido sacrificarse, porque aunque él entiende que sería más feliz en una época previa al Fordismo, realmente la humanidad va a ir mejor si estamos en un mundo feliz. Ese es Mustafa Montt, ¿no? Y ahora voy a ir a Bernard Marx. Bernard Marx, una figura díscola, como bien he dicho, que el Soma intenta no tomarlo, le gusta a veces estar enfadado, triste, agrio, cosa que en Un Mundo Feliz está fatal vista. La idea es precisamente que siempre estés contento, feliz, alegre, tranquilo, cómodo. La palabra comodidad es importantísima, aparece en todos los lados, la manera más cómoda de hacer las cosas. También tienen ahí su prescripción hipnopédica, ¿no? De un gramo de soma quita 9 pensamientos emocionales. Hay una idea de reprimir. Es que es la capacidad que estoy teniendo ahora de reprimir una cantidad de cosas a las que quiero referenciar antes de dar por fin el contexto, y llevo 30 minutos de reseña, es increíble, ¿eh? Entonces, claro, es que aquí están los estoicos, porque la idea es reprimir las emociones, ¿no? Y entonces yo tengo que dar un discurso sobre por qué la mentalidad estoica sobre las emociones, contemporánea o no contemporánea. Yo no soy experto en historia de la filosofía antigua, pero creo que sí que puedo asegurar que la mentalidad estoica antigua también tiene que ver más bien con un reprimir las pasiones que con un conllevarlas, ¿no? Por mucho que hay cierta asimilación de que pasiones siempre se va a tener, pero la mentalidad estoica, si se quiere, para precisamente no hacer este lío, vamos a meternos con la contemporánea de reprimir las pasiones, es precisamente un mundo feliz. Es decir, no te pases de intensito, no tengas muchas emociones, porque si no entonces pues nos vamos a estresar, van a pasar cosas y no queremos que pase nada esto. Tómate un gramo de soma, drógate, quédate tranquilo, cómodo, no pienses más, y así todo pasa. Y por eso hay que quedarse con Aristóteles y con Spinoza. Las pasiones mejor no reprimirlas, y con Nietzsche mejor conllevarlas y saber guiarlas, educarlas, entenderlas, conocerlas, etcétera, etcétera. Las pasiones no son un elemento reprimible. La vida es interesante porque hay pasiones, y si no acabamos en un mundo feliz. De hecho, la pregunta que yo no sé si voy a saber responder, pero que voy a intentar responder, por supuesto, que nos da un mundo feliz, es: ¿un mundo feliz ¿es realmente un mundo feliz? Esa es la puta pregunta que está detrás de este libro y que me acosa a cada página que he leído. Pero es que encima creo que él cree que sí. Tal vez este libro es una pugna en contra de la felicidad. Está buscando acabar con la felicidad, tal vez. Aldous Huxley es una posibilidad esa, porque no hay una sola referencia de ninguno de los personajes díscolos a que un mundo feliz no es un mundo feliz, sino a que la felicidad no es el único elemento perseguible por el ser humano. De hecho, que incluso habría que renunciar a ciertas felicidades, o incluso así a la felicidad en general, por el hecho de otras cosas relevantes para el ser humano, como son de hecho el sufrimiento y las pasiones, porque esta es una felicidad sin pasiones. ¿Se puede alcanzar la felicidad sin pasiones? ¿Un mundo feliz es un mundo feliz? Es que esa es la pregunta, ¿no?, que hay que hacerse. Bueno, me calmo y seguimos con Bernard Marx, ¿no? Y bueno, pues básicamente tampoco es una figura que me interese demasiado, a pesar de su inicio punk, ¿no?, de no querer estar a ese contexto. Bueno, y ahora sí toca hablar de otro valor gracias a Bernard Marx. Bernard Marx es un personaje que en realidad no quiere acostarse
con muchas mujeres. Y en general no quiere acostarse con una mujer solo por acostarse con una mujer, ¿no? Sino que parece que lo que busca es enamorarse, tener pareja, una relación a largo plazo. Bien, aquí entramos con cuál es uno de los valores principales de un mundo feliz, que es precisamente el sexo fácil, inmediato, sin amor, y el poliamor. La monogamia en un mundo feliz ha muerto, y entonces hay por supuesto, a manipulación y a base de hipnopedia, ¿no? Y entonces la idea es que tú puedas tener sexo con todas las personas que quieras todo lo rápido que puedas. Bueno, no solo que puedas, sino que debas, ¿no? Es tu deber y se te mirará mal socialmente, como se te podía mirar mal en una época, o incluso te sigue mirando mal en esta época si vas con novio y eres un tío, o bueno, si todos vemos ahora qué pasa si tú sales por las redes sociales y dices que eres polígamo, ¿no? Pues se te va a caer el pelo. Pues exactamente igual, en un mundo feliz, si tú coges y dices que eres monógamo y que quieres estar con una persona para el resto de tu vida, se te mirará mal. Lo que a mí voy a intentar tal vez dar la luz, ¿no? Porque esto está empezando a ser extremo. A ver, ¿qué tal? Yo creo que bien así, ¿no? Bien, lo que, bueno, a mí cuando lo leía pues me daba cierta vergüenza social. Es decir, a mí que cuando, por mi sociedad actual, es decir, a mí que cuando sale una pareja polígama, que me han salido varias, ¿no? En redes sociales y explican tranquilamente y sin ánimo de intentar convencer a nadie ni de decir qué es lo que deberían hacer, porque yo entiendo que si te sale una pareja polígama y te dice que lo que deberías hacer es la poligamia y que la monogamia es una basura y que deberías dejar de practicarla, tú te sientas ofendido como persona que practica la monogamia. Pero si tú practicas la poligamia y simplemente has querido mostrar cuáles son tus condiciones relacionales y cómo gestionas tú tu relación, y te metes en los comentarios y la mayoría de comentarios son insultos, vejaciones, les dicen que eso no es amor de verdad, que van a romper enseguida, que son unos cornudos si no lo saben, y mil barbaridades más, y cómo se tienen que sentir esas personas, ¿no? Y realmente el tipo de vida que llevan y lo difícil que es socialmente que las acepten, ¿no? Y el rechazo que tienen que sentir muchas veces. Y en ese sentido dices, joder, aquí no nos diferenciamos de un mundo feliz, ¿no? Qué triste. Pero bueno, pues es el caso, ¿no? Habría que ver hasta qué punto Aldous Huxley es cristiano, hasta qué punto está en contra de la poligamia, porque claro, para mí no se deduce del libro, pero bueno, sí que veo cierta promoción de valores como viene a ser Dios, la monogamia, el amor, la familia, que son valores exceptuando Dios, que están perfectos, están bien, incluso es muy interesante promoverlos, pero que realmente no deben ser prescriptivos, ¿no? Es decir, que no debemos imponerle a los demás tales valores, y que se puede ser una persona, desde luego, moralmente totalmente aceptable, sin necesidad de llevarlos a cabo, ¿no? Pero bueno, en este caso pues pasa lo contrario, y hay una especie de desprestigio social total a personas que intentan tener relaciones a largo plazo. Todo esto está con una mentalidad cortoplacista de que tú lo mejor que puedes hacer es acostarte con una chica esta semana, a la siguiente fuera. Por supuesto también aplica para las chicas, lo que quizás sorprende desde ciertas perspectivas patriarcales, ¿no? Es decir, es verdad que uno cuando lee el libro hay cosas que dices, ¿cómo, por qué se pondría hegemónicamente la mirada polígama, ¿no? Incluso para la mirada más derechista, al que más woke le parece la película de Disney en la que el cámara era afroamericano, es que no hay, no se está promoviendo apenas el pensamiento polígamo, y mucho menos en general que aquellos que lo promueven pretenden hegemonizarlo, ¿no? Entonces, y por supuesto, no cabría pensar que si se promoviese el pensamiento polígamo, no fuese esto a repercutir negativamente, especialmente en las mujeres, siendo ellas las más consideradas. Y de hecho así lo vemos cada vez que sale una pareja polígama, las más guarras en comparación al hombre por tener eso. Es decir, que en definitiva cabría pensar que en una sociedad como en un mundo feliz, por lo menos tal y como nos construimos actualmente, más bien serían los hombres polígamos que las mujeres, como de hecho ocurre en un montón de sociedades polígamas como la islamista, ¿no? Pero bueno, todo podría pasar, y quizás nos lanza una pregunta un mundo feliz, y bueno, de hecho nos la lanza, ¿no? Es decir, ¿puede el ser humano perder ciertas tendencias
que podrían ser naturales a ellos mismos solo porque así se controlan socialmente. Respecto a la familia, he dejado claro que yo no tengo ninguna duda, que la familia es una institución social contingente que se puede organizar de muchas formas. Ojo, no reniego la clarísima tendencia natural del ser humano a organizarse socialmente de manera grupal y a desarrollar lazos definitivamente mucho más estrechos que con otros grupos. Sin embargo, digo que la familia se puede organizar y realizar de muy diversas maneras y así nos lo ha demostrado la antropología. Pero sí que digo que habría que pensar, por ejemplo, si el amor, quizás no el amor romántico, que todos tenemos en cabeza la idea de y las críticas que surge a partir de el romanticismo. Y bueno, de hecho la familia como institución unida por el amor y no por el negocio o la gestión del oikos y del hogar como un sistema económico es de hecho más reciente, ¿no? Pero hasta qué punto ciertas tendencias a, llamémoslo amor, llamémoslos a vínculos estrechos, duraderos, serios, que no digo que tengan que ser monógamos, pero que sí que sea un querer perdurar y desarrollar cierto proyecto vital con una persona, están condenados a nunca aparecer, ¿no? Por supuesto hay personajes díscolos que de repente parece que más o menos quieren hacer eso, pero hasta los propios protagonistas del libro tienen tantísimas dificultades que parece y de hecho así acaba el libro, no lo consiguen. Entonces, puede realizarse una sociedad de seres humanos que nunca quieran tener relaciones íntimas a largo plazo, donde relaciones íntimas a largo plazo no es monogamia, ni siquiera tiene pues una relación amorosa, sino un amigo de años y años y años. Esto es una pregunta antropológicamente interesante que yo desde luego no sé responder, la dejo al aire. Bien, entonces, con eso tenemos otro valor, ¿no? Que es esa mentalidad utilitarista, cortoplacista, de sexo rápido, y ya pasamos a Lenina. Lenina es una chica muy neumática, ¿no? Tiene problemas al principio del libro con eso de tener muchas relaciones sexuales, desaparecen mucho antes de llegar siquiera a la mitad y empieza a acostarse con todo Cristo, y parece que una vez coge el tranquillo a tal velocidad, le cuesta luego dejarlo cuando tendrá problemas con el salvaje, precisamente por esta cuestión. Entonces es un personaje muy curioso que parece empezando casi tan díscola como Bernard Marx y que acaba por ser una neumática más, ¿no? Ya utilizo neumática como quien dice ciudadano promedio, ¿no? Pero sí, como quien es el ciudadano más corriente de un mundo feliz, a pesar de las cosas que le pasan, que desde luego son del todo extremas. Y bueno, pues es un personaje, Lenina Crown, ¿no? Que ahí sorprende. Es un personaje que, si tú miras su relación con el salvaje, yo creo que se puede decir sin ningún tipo de duda que está enamorada. Pero que sin embargo, su amor queda tan utilitarizado que parece que ella cree que solo es sexo y que no parece responder bien a tal sentimiento, ¿no? Y luego tenemos al salvaje. El salvaje es la figura más interesante de todo el libro con muchísima diferencia. El salvaje ni siquiera está dentro de la sociedad de clases, sino que forma parte de una tribu que está fuera de la sociedad de un mundo feliz, a la que Lenina y Bernard Marx, precisamente saliendo ellos juntos, bueno, siendo una especie de pareja, pero de estas parejas cortoplacistas de mucho sexo y ya os digo, va a visitar, ¿no? También es interesante esto, ¿no? Como hay vacaciones, parece que además se pueden tomar muchas vacaciones, ya sea con Soma o yendo a sitios, porque lo importante es que siempre estés luego dispuesto nuevamente a producir feliz. Y entonces, pues, bueno, hay ciertas pequeñas porciones del mundo en las que todavía no ha llegado la sociedad a un mundo feliz. Y ojo, no parece que quiera llegar, porque tienen cierta utilidad. En caso de esta reserva de salvajes, los han dejado ahí, lo tienen totalmente vallado y electrificado la zona, por tanto, sí que parece que pueden matarles con una facilidad increíble. De hecho, los gasearon históricamente. Y sin embargo los tienen ahí, parece precisamente porque es un buen lugar al que visitar de vacaciones, ¿no? Para que los alfas se distraigan, por supuesto un epsilon y un delta no se puede ir de vacaciones allí, no sé si se puede ir de vacaciones a otros lados, desde luego lo que puede hacer, y eso hay que entenderlo, cualquier miembro de cualquier clase es tomar Soma, por eso el Soma es un eje principal de la sociedad, y en ese sentido
bueno, viven aislados, han guardado ciertas cosas de nuestra sociedad, pero casi nada, porque se han quedado con la monogamia y con Jesús. Eso es más o menos lo que se han quedado en nuestra sociedad. Y con la familia, con la monogamia, con la familia y con Jesús, ¿no? Entonces, además me hace mucha gracia y está muy bien pensado como precisamente en este trasfondo de estar, no sé si 1500 años sometidos en un espacio muy concreto, donde además probablemente entiendo que huirían miembros de muchas zonas, ¿no? Irían probablemente personas procedentes de reinos musulmanes, personas procedentes de tribus salvajes, personas cristianas, judías y en general incluso ateas, pero que, bueno, pues entienden la vida de otro modelo, y ahí hay una mezclolanza de religiones brutal, ¿no? Y entonces el salvaje John le reza a Pulcón, creo que se llamaba, y a Jesús a la vez, ¿no? Y entonces es maravilloso de ver. Entonces, bueno, pues viven, pues como nos podemos imaginar estereotípicamente ahora mismo a una tribu salvaje, ¿no? Unas condiciones de cero tecnología, de analfabetismo, de mortalidad infantil altísima, de fatiga, de calor y de todo, ¿no? Y de todo, pues sí, de todo lo que estereotípicamente nos podemos imaginar, excepto porque realmente ese es el resquicio que queda de la sociedad actual, ¿no? De una sociedad primermundista occidental tal y como la conocemos, ¿no? Utilizando primermundista y occidental con todas las pinzas y matices que hay que hacer, o incluso si hubiese que destruir esos términos, pero nos entendemos, ¿no? Esos resquicios son los que quedan y, sin embargo, tampoco son moralmente muy aceptables, hacen rituales donde se dan latigazos hasta que uno muere, tratan a las mujeres fatal, ¿no? Es decir, hay una de las chicas, que ahora voy con esa historia, se acuesta con un montón de personas y precisamente la llaman puta, la llaman de todo, la van a golpear, entonces es una locura, toman drogas asquerosas como es el peyote, por ejemplo, no sé, es decir, tienen ciertas cosas que parecen incluso para niños, claro, entonces dices, tienen ciertas cosas que dices, bueno, estos tampoco son los buenos de historia, ¿no? Y me gusta que haya tal escala de grises donde el salvaje, y ahora veremos qué pasa con el salvaje, no es el Salvador, no ha venido aquí a ser el adalid de la moral absoluta y el que lo hace todo bien. ¿Quién es el salvaje? Pues resulta que el director también fue a la reserva de salvajes hace muchísimos años con una novia de estas que os digo de relaciones cortoplacistas hace mucho tiempo, una tal Linda, y pues esta chica se cayó, la pasó algo y se quedó allí. El director pensaba que Linda había muerto, pero resulta que no, simplemente se había perdido. Encima, por dar más casualidad aún, algo había pasado bueno, no sé, forma de concebirla, claro, porque aquí esto hay que matizarlo, bueno, en general hay mujeres que se hacen hermafroditas, adrede, y hay mujeres que, bueno, pues simplemente tienen vagina, ¿no? Y entonces, si por algún motivo las mujeres son mujeres y hermafroditas, así lo explica en el libro, yo os lo explico tal y como está, y luego están las mujeres que tienen vagina, ¿no? Y entonces, que no se me malentienda, porque estoy pensando justo en el tema de la boxeadora con los Juegos Olímpicos, pero bueno, que es una relación arbitraria que se hace directamente sin preguntar a nadie ni consensuar nada biológicamente, me refiero, simplemente se dice hermafrodita, mujer, no, es aleatorio total, ¿no? Y entonces las hermafroditas son todas estériles y de las mujeres con vagina la mayoría son estériles, pero hay un porcentaje, bueno, la mayoría no, como la mitad, entonces hay esa otra mitad puede tener hijos, pero por supuesto los hijos no es que se embaracen ni mucho menos, ni tengan los hijos, no se ve como una aberración y un horror natural, y entonces precisamente es que no explican cómo funciona, pero entiendo que lo que pasa es que se detecta que están embarazadas o algo así y hacen un traspaso del óvulo o lo que sea. Pero claro, esta chica pues pasa algo cuando la están criando y no sucede así, y encima, claro, está en la reserva salvaje, no puede ir a abortar porque al parecer hay también clínicas de aborto por si esto te pasa, y entonces, claro, tienen sexo antes de que ella se pierda y tiene un hijo. El hijo es el salvaje, es John.
El salvaje no es realmente un salvaje, es hijo de la sociedad de alfas de un mundo feliz. Pero claro, él ha nacido en un mundo salvaje y tiene una tensión. Otra razón por la que son inmorales los salvajes es que es porque son profundamente racistas, son todos negros. Lo que a mi parecer me parece raro por lo que os digo, de que hay resquicios de la sociedad occidental, pero bueno, son todos negros y entonces él es ese blanquito raro que no merece entrar a sus rituales, ¿no? Pero él realmente quiere ser parte de ellos, recibe gracias a uno de los salvajes que le trata algo mejor la educación de los salvajes. Linda hace todo su esfuerzo a base de un librito que tenía de ciertas explicaciones biológicas de cómo hacen las cosas en un mundo feliz. Varias de las explicaciones que se le hacen a los niños de un mundo feliz, de la sociedad de un mundo feliz, pero sin embargo nunca ocurre que él pues quede hipnotizado, ¿no? Porque obviamente Linda no sabe hipnopedia, no sabe educarle igual y tiene muy poco conocimiento del porqué de las cosas, solo sabe explicarlas. Y el salvaje, como vive en otro contexto, pues hace muchas preguntas de por qué. Eso hace que tenga una educación mixta en la que él se imagina, dado lo que le ha dicho su madre, la sociedad de un mundo feliz como una especie de utopía maravillosa, pero no comparte ninguno de los valores principales de tal sociedad. No está a favor de que su madre sea tan promiscua, los niños le apedrean y se meten con él por ello. Intenta matar en una ocasión a Popé, que es uno y el principal de las parejas cortoplacistas, les estoy llamando así, ¿no? Ya me he enganchado al término, con las que se acostaba Linda y además, precisamente, también cree en la familia y también cree en Dios, por mucho que la madre diga que eso, nada de eso tiene sentido. Él intenta practicar los rituales, quiere hacer las iniciaciones salvajes que tiene, ¿no? De que tenía que cazar no sé qué animal con sus propias manos, sobrevivir 4 días en la jungla sin comer, todo esto con creo que era 16 años, una serie de barbaridades. Claro, ¿qué mundo es más bárbaro? Porque una cosa que no he dicho todavía de la sociedad de un mundo feliz es que hay, y hablaba de la pedofilia antes, juegos eróticos entre niños, que por mucho que sean juegos eróticos, parece muy claro desde el principio que mínimo es masturbación entre niños, no estamos hablando de 16 años, y desde luego sexo. Niños, podemos estar hablando de 4 o 6 años, ¿vale? Es decir, es una auténtica barbaridad y todo esto por el propio Ford que lo decía. Hay cosas que sé más o menos cómo rastrearlas respecto a de dónde puede venir esto, que pretende criticar esto. Otra pregunta que está también subrayando todo el vídeo, pero que todavía no he hecho, ¿es un mundo feliz una crítica al sistema capitalista? ¿Vale? ¿Por qué? Porque 1984 era una crítica al sistema comunista y se quiere hacer a veces ese paralelismo. Y en esa pregunta que subraya a todo este vídeo, sé dónde encajar, me refiero, si la respuesta es sí o si no, la sociedad de clases, sé dónde encajar la poligamia, sé dónde encajar un par de cosas, pero no sé dónde encajar esto de la pedofilia, ¿vale? Pero bueno, está ahí, es una característica, tal vez él la puso por el horror, o tal vez precisamente, y como suele ser, muchas de las dinámicas de pensamiento derechista o anti-LGTBI asocian la libertad sexual o la homosexualidad a la pedofilia, aunque no sería nada preciso, ni siquiera solo desde el propio libro, que como repito estoy haciendo un análisis nada más del libro, esa es la información que tengo, porque la homosexualidad está prohibida en el propio mundo feliz. Claro, al final hay que entender que toda esta poligamia y frenetismo sexual está orientado a dos principios. Uno, que las emociones sean instantáneas y se satisfagan instantáneamente, y dos, tener hijos. Entonces, en este sentido, la homosexualidad no tiene, sobre todo obviamente por el segundo punto, por el primero sí podría tenerlo, ningún tipo de sentido. ¿Vale? Bien, entonces pues como vemos tenemos dos sociedades muy duras por muchas cosas, racismo, pedofilia. En realidad la sociedad del mundo feliz también son racistas, ¿no? Porque la mayoría que ven a un salvaje lo ven como, que ven al salvaje lo ven como un experimento del que reírse o como quien ve una piedra preciosa, pero desde luego no le tratan como un ser humano, ¿no?
Y nada, pues la historia es que Bernard Marx y Lenina van a ver a esta reserva salvaje a la que fue el director, y entonces ahí se encuentran a Linda y el salvaje. Les cuentan toda esta historia que os he contado, ¿no? De que es hijo, de que nació allí, de que quiere ser como los demás pero no lo consigue, de que Linda ha intentado que sea como los de Un Mundo Feliz pero tampoco lo consigue. Y entonces Bernard Marx, que está a punto de que le despidan por lo disco que es, utiliza ese giro para llevarse de premio, de regalo, de trofeo, en un gesto bastante feo desde mi punto de vista, a pesar de que Linda y el salvaje quisieran ir, se los lleva a Un Mundo Feliz de vuelta, ¿no? Y entonces pues Linda entra en un entramado deleznable en el que la tratan fatal, porque claro, está arrugada, gorda, vieja, es una salvaje, ha tenido un hijo, claro, tiene una familia, eso es el horror, ¿no? De hecho les da vergüenza a los de Un Mundo Feliz, porque para ellos padre o madre son palabras arcanas, irracionales, sentimentales, que son absurdas, y en ese sentido pues la desprecian, y al salvaje le tratan, como digo, como una piedra preciosa de la que reírse, mofarse o que exhibir en un museo, ¿no? Entonces, pues Bernard Marx coge mucho prestigio, y aquí ya todo esto más o menos me da igual, simplemente que a partir de aquí Lenina y el salvaje se enamoran, y ocurre otra escena que también quiero comentar mucho más al final de la novela, en la que Lenina y el salvaje parece que van a acostarse por fin, ¿no? Es el salvaje ha mirado, John ha mirado con ojos viciosos, vamos a decir, a Lenina, Lenina igual con el salvaje, y va a ocurrir esa escena, pero las costumbres del salvaje le dicen que no puede tener sexo hasta el matrimonio. Él quiere casarse con Lenina, está enamorado de Lenina, Lenina, como bien digo, también del salvaje, y sin embargo cuando Lenina procede a acostarse con el salvaje como que ella le toca, le llega a tocar un poco, ningún órgano genital, no os creáis, no, nada, ningún órgano sexual, simplemente la mano, lo que sea, pero claro, está semidesnuda, y entonces empieza a llamar la puta. Creo que la llega incluso a golpear, precisamente me da, sí, eso queda en incertidumbre en el libro, lo que hace que te cuestiones moralmente al salvaje. El mero hecho de llamarla puta, evidentemente, ya es del todo cuestionable y está fatal moralmente, pero claro, el hecho de pegarla, por supuesto, es muy superior, ¿no? Y en ese sentido, no queda claro. Lenina tampoco parece que se comporte muy bien, porque sí que desde el principio el salvaje manifiesta maneras, le iba a decir que no, tampoco es que le intente violar como tal, ¿no? Es decir, ella claramente si hubiese atendido a razones y le hubiese dicho no quiero acostarme contigo, pero es verdad que le va diciendo que no, ¿no? Y ella lo sigue intentando, ¿no? Y en ese sentido, pues ya estamos en una fase de acoso, ¿no? Entonces es un episodio moralmente deleznable para ambos, donde ninguno de los dos lo hace bien, y donde ella acaba encerrada en la habitación, él acaba ahí, y él acaba por volverse la persona más machista del mundo, y si no lo era ya, ¿no? Empieza a odiarla, llevar puta en su cabeza 1000 veces, como puede ser, además se la imagina pues semidesnuda una y otra vez, ¿no? Tal y como la vio, pero eso le parece pues del todo abominable, ¿no? Y tiene siempre el salvaje John esta idea de tiene que purificarse porque él no se merece nada de esto, claro, en este contexto de discriminación por ser blanco, pero de querer integrarse en la sociedad salvaje, siempre ha intentado hacer muchísimo más de lo que ya se requería para que le reconociesen, cosa que encima no ha conseguido, ¿no? Entonces él se trata como un... no es blanco, es mulato, por cierto, perdón, pero bueno, que para las reservas salvajes es claramente de otra raza, ¿no? Eso es lo importante realmente. Y bueno, pues que el caso es que el salvaje está en esta idea de purificación, ¿no? Y aquí vamos ya a la parte final del libro, llevo 1 hora de reseña, básicamente los pillan porque muere Linda, ¿no? Que ella, claro, pues ha decidido, gracias a todo el bullying que hacía, drogarse infinitamente una y otra vez hasta que muera. Esto ya lo había comentado más o menos al principio de la reseña. Y entonces muere Linda, y claro, pues resulta que los niños, como tampoco quieren que tengan miedo a la muerte, porque otra idea no solo reprimir las emociones, sino que no haya ningún tipo de emoción negativa, esa es la idea del mundo feliz, precisamente por eso está el Soma. Pues entonces los niños los llevan a la parte del hospital, ¿no? Que está reservada para la gente que está muriendo, ¿no? Y entonces
llegan a ver a Linda, empiezan a decir de todo, a la que guay, porque claro, les dan chocolate para que asimilen la muerte a algo positivo, y el otro pues se cabrea, empuja a un niño, empieza a gritar que dejen de tomar soma, que los está volviendo tontos, que así no van a ser libres. Salvaje es una persona que hace cierta trayectoria de lecturas, no solo por el libro que le da Linda, luego encuentra varios libros de Shakespeare, acaba obsesionado con Romeo y Julieta, acaba leyendo Otelo y en general pues está siempre parafraseando sus frases. También es un personaje un poco quijotesco porque por supuesto choca con una realidad que es esquizofrénica y que no está viviendo una vida buena, pero sin embargo él también vive en un castillo mágico, ¿no? En el que vas a conquistar a una chica salvándola de una torre, tienes que golpear de 50 veces con un látigo, de hecho así se lo dice a la niña para conquistarla, y en ese sentido el salvaje también es un poco el Quijote, ¿no? Pero bueno, como todos, como todos, ¿no? Ha sido importante ser Quijote. Y en ese sentido, en ese sentido, el salvaje acaba por tirar el soma, golpearlo y ahí ya sí se lía una, vienen los policías. Arrestan al salvaje, estaba por ahí Helmholtz también, porque era amigo del salvaje y lo intentó ayudar, y estaba también por ahí Bernard Marx, ¿no? Y entonces los arrestan a los tres, llegan con el interventor, Mustafa Mont cuenta todo esto que os he dicho, es que esa partida me los ahorro, y resulta que, y bueno, al final lo que sucede es que los mandan para islas, ¿no? Aleatorias de cada una a un sitio, con el objetivo de que dejen de molestar. Resulta que hay una serie de islas que están, pues son como sus cárceles. Y realmente no son cárceles porque tienen sus propias sociedades montadas. Se entiende que no deben avanzar mucho tecnológicamente. Esto no es que lo especifiquen en el libro, sino entiendo yo que son los mecanismos causales por los cuales funcionan, ¿no? Que más o menos tienen que mantenerse a cierta distancia, porque lo que no queremos aquí es que de repente emerja otro estado, por supuesto. No, tienen que ser sociedades débiles que pueden ser destruidas en cualquier momento, pero que mientras estén recluidas en su isla y solo existiendo en su isla no molestan a nadie, que pueden servir como cárceles sin necesidad de tener cárceles, ¿no? Pues mandan a Helmholtz a una, no sé si a Bernard Marx a la misma, no sé si no, porque no me acuerdo, porque no lo explican, y al salvaje, eso sí, 100% a otra, donde empieza un camino de purificación muy extraño en el que intenta comer lo menos posible, no disfrutar de nada, porque sí que hay cierta sociedad funcionando, ¿no? En esa isla a la que va, sí que hay soma. De hecho, esa gente que se supone que son excluidos, ¿no? Que tienen algún tipo de disfuncionabilidad respecto a cómo quiere la sociedad un mundo feliz que funcione, parece que les importa mucho seguir siendo como un mundo feliz quiere que sean, pero aún así él no quiere, ¿no? No quiere comer carne sintética de no sé qué sabor a mercurio, no quiere nada de eso, ¿no? Y entonces él empieza a cazar, se hace su choza, reniega nuevamente de la civilización, a pesar de que la civilización a esa isla a la que ha ido realmente sí está, puede ser un poco diferente de la de un mundo feliz, pero sí es esa civilización rara de un mundo feliz. Entonces, pues en ese mundo, con su arco, su cabañita, todas sus cosas, empieza a vivir ahí purificándose, golpeándose con un látigo, llamando a Lenina puta cada vez que se golpea con un látigo, y entonces bueno, pues empiezan a venir periodistas a ver si consiguen capturar al salvaje. La mayoría los echa, pero llega uno que consigue grabar desde ángulos suficientes. Eso se proyecta en una película a través de un sensorama. La gracia de las películas y el sensorama es que tú puedes poner las manos y los pies en un sitio específico y entonces sientes cosas que se sienten en la película. Eso se suele utilizar para proyectar escenas sexuales y que tengan pseudo orgasmos las personas que van a verlas, lo que aterrorizó el salvaje cuando lo fue a ver por primera vez en su momento. Y entonces se hace una película sobre el salvaje que se vuelve famosísima, y eso hace que se llene de helicópteros, vehículo oficial de la sociedad de un mundo feliz por algún motivo. Se llena de helicópteros, ¿no? De visitantes, de civilizados, de alfas y betas, por supuesto. Los betas no son como los alfas, pero pueden salir con ellos, y si los alfas tienen ciertos accesos, los betas pueden llevárselos consigo. Y entonces él se empieza a sentir aterrado, intenta echarles, no funciona, se ríen de él, le tiran comida, de todo, le hacen daño, una le da en la cara, y entonces en una de ellas resulta que viene Lenina, o eso queremos creer, porque se hace una descripción que es muy acorde con la de Lenina. Toda la conversación entre ella y el salvaje te hace pensar que es Lenina, pero claro, él solo se refiere a ella como la puta, y entonces no
quiere, por lo que sea, Huxley aquí decir su nombre. Y entonces, bueno, pues el salvaje decide empezar a pegarla con el látigo según la ve. No parecemos tener claro qué se supone que quería hacer Lenina. Si no recuerdo mal, dice un par de frases. Yo juzgaría que lo que quiere es cierta reconciliación, o por lo menos ver cómo está. Y bueno, pues empieza a pegarla con el látigo y en eso que no sabemos por qué acaban gritando todos los del helicóptero orgía porfía. Esto es una especie de mantra que tienen ellos cuando cada cierto tiempo se reúnen en ciertos bares a hacer una orgía. Y entonces se supone que la cosa se está tornando sexual. ¿Para quién se está tornando sexual? Es una gran pregunta. Para los de helicóptero, para el salvaje, para Lenina, para los tres. Claro, Lenina está recibiendo latigazos que, según lo que hemos leído a lo largo de todo el libro, parecen ser absolutamente duros. De hecho, de repente pasa la siguiente escena, el salvaje despierta y no tenemos nada claro si Lenina ha muerto. En cuyo caso, de todas formas, parece que se ha vertido soma, ¿no? Vapor de soma, y que el propio salvaje no recuerda qué ha pasado. Tampoco sabemos muy bien de dónde viene este vapor. Probablemente de la gente de los helicópteros, que estaría drogándose tranquilamente mientras veía lo que para ellos era un espectáculo. Y con este final tan absolutamente extraño que yo no alcanzo a entender, acaba Un mundo feliz. Y empieza la reseña, ¿no? Empieza la reseña. No, no empieza la reseña, no creo que me quede tanto, pero sí vamos a ir a comentar ciertos aspectos. La sociedad, creo que Un mundo feliz sí que es una crítica al capitalismo, por ciertas cosas de cómo está montada. Cabría pensar que no, puesto que al final todo esto es culpa de un Estado muy potente, totalizado, ¿no? Es decir, aquí me puede venir un liberal y decir, bueno, mira, esto es una crítica al comunismo, si es que en un estado liberal, en una sociedad liberal no hay Estado, por lo menos no hay un Estado suficientemente potente como para hacer absolutamente nada de esto. Y bueno, de hecho es la muerte de los valores Dios, amor y familia, ¿no? Casi que parece que en el contexto en el que estamos ahora y en las peleas políticas de derecha e izquierda actuales no tiene ningún tipo de sentido pensar que es una crítica al capitalismo. Bien, pero hay que entender que es una época muy lejana a esta, donde no se han hecho películas de Disney con actores de diversa etnia suficientes como para que este pensamiento sea el típico de derechas y este otro el típico de izquierdas, ¿no? Entonces, la idea de que haya una sociedad de clases dividida en alfa, delta, gamma, etcétera, etcétera, sí llama mucho al capitalismo, precisamente porque la ideología comunista precisamente lo que busca es acabar con la sociedad de clases, ¿no? Entonces, eso es un indicio. La poligamia está usada aquí como recurso cortoplacista de recurrir al placer inmediato, y eso es una crítica muy típica a el capitalismo. Es verdad que esta es más propia del marxismo, van a usar este término, pero bueno, de los... pero bueno, de la escuela de Frankfurt, no, por no acuñar ningún tipo de marxismo X, marxismo Y, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Que sin duda es posterior a Aldous Huxley, pero esta idea del capitalismo como un sistema que precisamente está acortando la vida del placer de las personas, ¿no? Es decir, que cada vez se quieren placeres más inmediatos, más cortos, menos importantes, es precisamente propia del capital. Y parece que con la monogamia está, con la poligamia, el objetivo es totalmente este, ¿no? Igual que con acabar con el amor, igual que acabar con Dios, hay una idea de que no es tanto el capitalismo, sino el progreso tecnológico y científico. Esto nos ha hablado muchas cosas, la jaula de hierro de Weber acaba con la idea de cuestiones trascendentes que importan más que el ser humano, que van más allá del ser humano y que deberíamos atender en vez de centrarnos solo en lo útil y en lo primero que tengamos a mano y en el medio para conseguir un fin en el que ni siquiera hemos pensado, ¿no? Que es una crítica típica de la escuela de Frankfurt. Entonces, en ese sentido, todo eso sí que es una crítica al capitalismo. Efectivamente, aún así, estamos hablando de un Estado muy potente. Pero ¿por qué creo, sin duda, y bien si no era la intención de Aldous, sí que debemos o podemos pensarlo así contemporáneamente, que Un mundo feliz es una crítica al capitalismo por la forma que tiene de reprimir a la población? Nosotros en 1984, por lo menos en mi experiencia, nos sentimos muchísimo más agobiados como lectores.
estamos en un contexto en el que es una sociedad totalmente militarizada, hay cámaras y altavoces por todos los lados y en ese sentido cualquier movimiento malo puede matarte. En un mundo feliz no es así, apenas hay control policial, la policía apenas toma protagonismo, apenas hay, ni siquiera parece que sean militarmente muy fuertes, lo máximo que se ve, ya os digo, es un símil de gases lacrimógenos pero hecho con soma, entonces... en fin, no es el mecanismo de represión la policía, el mecanismo de represión es la educación impuesta, es el imponer una manera concreta de ver el mundo que te empuja a que tú creas que lo que quieres es eso, pero que lo que hay en el fondo es hipnopedia, ¿vale? Eso no es, con todas las distancias que caben, por supuesto, muy distinto de una sociedad que desde el poder mercantil dirige la mirada de los ciudadanos que viven en la sociedad capital hacia un objeto concreto, ¿no? Es decir, obviamente compramos las marcas que más se publicitan porque son las que más tenemos en la cabeza, consumimos los contenidos que son más vistos, en general lo que mueve más dinero, visitas, lo que genera más adicción, recordemos los patrones adictivos de las redes sociales, los anuncios hechos específicamente para que compres, estudiados psicológicamente. Vivimos en todo un complejo que tecnológica y psicológicamente emerge con el objetivo de guiar nuestra mirada hacia un sitio, haciendo muy difícil que precisamente se pueda hacer otra cosa. Por supuesto, no es imposible y por supuesto en un mundo feliz aparecen díscolos, pero lo hace muy difícil. Y es un tipo de censura y de represión que es muy interesante, porque es un tipo de represión que hace que el portador de tal represión no sea consciente de esta. Y precisamente esta es la tesis de la Escuela de Frankfurt, de por qué la dictadura del proletariado no ha llegado, ¿no? La dictadura del proletariado no ha llegado porque precisamente el capitalismo ha desarrollado un mecanismo de censura y represión tan potente que hace que la gente que crea, la gente que sigue los designios del capital y que están alienados, no saben que lo están, no son conscientes y creen que están eligiendo libremente. Obviamente la mayoría de personas de un mundo feliz cree que son libres. Es que esta es la cosa. Pero sin embargo, el que tiene en la boca la palabra libertad todo el rato es el salvaje. En la boca de los otros personajes está felicidad, está bienestar, está placer, pero no está libertad, ¿no? Ellos creen que son libres, pero no lo son. Les han recitado miles de veces qué es lo que tenían que hacer, como a nosotros nos ha salido 1000 veces un anuncio, o como se nos ha impuesto hablar de un tema. De verdad es que no puedes tener menos de 25 años y no haber hablado de Rorro o de Yo Juan y Masi. Es que me incluyo, de verdad es que no puedes haberlo hecho. Incluso con más de 25 es muy probable que te haya pasado si tienes redes sociales, ¿no? Es esa guía que tampoco es que debemos de dejar de ser responsables, ¿no? Y de hacernos responsables de nuestras decisiones y de nuestros actos, pero sí que podemos pararnos a mirar y decir, un momento, es que, joder, los mecanismos de mi sociedad están impulsándome a siempre ir a lo mismo, a lo masivamente mediático, a lo más promocionado económicamente, a lo que funcione más a corto plazo, ¿no? A la mentalidad consumista, a la mentalidad, porque por supuesto toda esta perspectiva mercantil, el objetivo que tiene es el consumo más rápido y eficiente, ¿no? Los productos que se promocionan nunca son los de mejor calidad, sino los que más se pueden volver a hacer y los que más rápido puedes consumir. Entonces, en ese sentido, desde una perspectiva contemporánea, para mí, lo puedo discutir si queréis, pero yo opino así, un mundo feliz es una crítica al sistema capitalista, porque lo que vertebra la represión, a diferencia de 1984, que es un complejo militar y de censura, en este caso es un complejo también de censura y de represión, pero que está orientado con guiar la mirada y con que tú creas que estás eligiendo libremente. Y por supuesto la adicción a la droga, que es el soma, y todo un complejo por el cual tú quieres seguir tomando adictivamente una droga que te hace seguir creyendo aún más en el propio dogma hipnopédico que te han creado, ¿no?
Entonces, esa es la respuesta que quiero dar, ¿no? Claro, ya se me habrán olvidado muchas cosas de las que querría haber dicho al principio y quizás por eso las tendría que haber dicho al principio, pero vamos a responder a la pregunta, vamos a intentar responderla. ¿Un mundo feliz es un mundo feliz? Bueno, yo creo que no. Yo creo que un mundo feliz no es un mundo feliz, incluso si Huxley lo piensa. Primero porque yo pondría muy en duda que se pueda ser feliz sin emociones. Segundo, porque creo que ciertos patrones aditivos hacen de la felicidad un imposible. Es decir, el hecho de que tú sientes incesantemente el deseo de consumir X cosa, a pesar de que realmente no te da la felicidad X cosa, ¿no? Me da a mí que, bueno, no es que esa sea una definición de adicción, sino más bien uno de los efectos que la adicción puede producir, que realmente consumas algo que no quieres consumir o que por lo menos no te hace feliz, ¿no? Porque querer, por lo menos en algún sentido cortoplacista, sí que lo quieres, ¿no? Y en ese sentido está el soma, que es una droga potentísima y que por supuesto causa adicción, aunque no hacen mucho énfasis en el texto, pero ya no solo el complejo hipnopédico, sino el propio placer que da, las ganas que dan de volver a tomarlo, y en ese sentido tampoco se puede decir que se esté siendo feliz, ¿no? Pero es que además muchos personajes sienten un vacío, ¿no? Muchos personajes sienten un vacío que ahí es que es imposible hablar de felicidad. Es decir, ni El Salvaje, ni Lenina, ni Bernard Marx nos parecen felices cuando los leemos, tampoco parecen felices ellos mismos, tampoco ellos mismos dirían que son felices, pero es que además... no sé hasta qué punto el resto de personajes, entre Soma y Soma, la verdad es Soma, lo he dicho antes, tienen cierto vacío, porque al parecer la experiencia de muchos de ellos en este proceso es precisamente la de un adicto, la de, bueno, he dejado de tomar y ahora ya no sé, quiero volver a tomar, estoy esperando a ver si me vuelve a pasar algo para tomar otra vez. Entonces, si esta experiencia de estos 4 personajes es también la que tiene el resto de ciudadanos, parece que como mucho solo se podría decir que son felices cuando toman el soma, porque entre dosis y dosis sienten que les falta algo, ¿no? ¿Se puede ser feliz en un mundo feliz? Yo creo que sí, creo que hay gente que podría vivir así. Parece que Mustafa Montt apuesta por lo mismo. Él cree que toda la humanidad en su conjunto, eso me parece totalmente excesivo, porque además falta libertad de decisión, falta la posibilidad de elegir otro modelo de vida para que precisamente discos como Lenina, El Salvaje, Bernard Marx puedan ser felices. Pero que hay alguien que podría vivir en esa mentalidad cortoplacista, etcétera, etcétera, sí lo creo. Quizás incluso respondiendo a la pregunta de antes de que tal vez no se necesite tanto relaciones a largo plazo, ¿no? No lo sé. Pero bueno, desde luego, por supuesto, no creo que sea un buen modelo para promover la felicidad. Es un modelo al que peligramos llegar no solo por los mecanismos tecnológicos y comerciales que he descrito antes del capitalismo, sino en general por la psiquiatría como método también de paliación de problemas a golpe de clonazepam, ¿no? Entonces, en ese sentido, corremos ese mismo peligro. Por supuesto, no hay que ponerse catastróficos ni apocalípticos. Un mundo feliz no ha llegado. Podemos encontrar cosas parecidas, podemos encontrar cosas criticables a través de él, pero no vivimos en un mundo feliz. Sin embargo, el soma y estos elementos, pues, tienen ciertos parecidos a cosas de nuestra sociedad que deben preocuparnos. Y bueno, habría que aclarar también que para muchos filósofos la felicidad tiene que ver también con ser virtuoso. Aquí la verdad que no estoy de acuerdo, así que no sé por qué me ha venido a traer esto a colación, pero sí que tal vez cierto sentido de la responsabilidad, y sobre todo quiero hablar aquí de tomar conciencia de ser responsable de tus propias acciones, es importante. Aunque claro, realmente esto no tiene sentido ninguno ahora que lo pienso, porque ellos creen que son responsables de sus propias decisiones y con eso es suficiente. Es decir, ellos creen que son libres, aunque no lo son. Y quizás simplemente por eso se podría decir que no son felices, que no tienen la posibilidad de tomar otro rango de decisiones. Y bueno, la verdad es que probablemente tendría 1000 cosas más para relacionar
filosóficamente. Venga, voy a hacer una más. La idea de la ciencia como progreso infinito y moralmente bueno, pase lo que pase, ¿no? No es una idea que del todo esté en un mundo feliz. Hay un discurso sobre que lo que se hace, la ciencia de un mundo feliz no es verdadera ciencia, sino que más bien es una especie de receta de cocina y que simplemente se orienta a la ciencia en una determinada perspectiva, pero eso no es lo que se dice a la gente. La gente tiene una creencia en que el progreso científico es inherentemente bueno en sí mismo y que cualquier avance científico que venga es el mejor. Van de análisis de la ciencia. La sociedad de un mundo feliz, respecto a su propia perspectiva, es la sociedad más científica posible. Está organizada hasta desde la ingeniería social y con la sociedad de clases y el SOMA, todo en todos sus aspectos científicamente para ser la más eficiente y útil posible. Nuevamente todo esto nos deja, y aquí claramente creo que esta es la propia reflexión de Huxley, es que el progreso científico por sí solo no implica que sea bueno para los humanos. La ciencia, como bien se ha hablado, es una especie de objeto, en este caso deberíamos decir disciplina o campo de conocimiento neutro que puede servir para el bien o para el mal de la humanidad según el uso que se le dé, e incluso no habría que prescindir a la idea, esto lo digo yo en un trabajo que escribí, de que haya ciertas construcciones que la ciencia da lugar que sean inherentemente malas, igual que puede haber otras que sean inherentemente buenas. Pero bueno, desde luego no podemos prescindir de la idea de que la ciencia no da por sí, o por lo menos en todos sus aspectos, un bien necesario para la población, ¿no? Eso, de hecho, se llamaba en filosofía de la ciencia el modelo lineal de desarrollo, ¿no? Que era la idea de que mayor progreso científico, mayor progreso económico, moral, mayor bienestar para el ser humano, y debemos ponerlo en entredicho. Es lo que se pone en entredicho en un mundo feliz, que se utiliza la ciencia, como bien he dicho, a través de estos procesos de Volkanovski y un montón de cosas más orientadas, y bueno, y de la propia hipnopedia, ¿no? Aquí la psicología ya institucionalizada como ciencia del todo y como saber que claramente sabe cómo controlar la psique humana, y que de hecho, mirar, no hay que citar siempre a filósofos, ¿no? Byte Byte tiene muchos vídeos hablando de cómo se utiliza la psicología en el marketing, habla de patrones oscuros, no es un término que me hace gracia, pero se utiliza. Y entonces, en ese sentido, joder, es que la psicología se está utilizando ya, de hecho, como manera para como proceso para alterar la psique, ¿no? Y entonces el progreso científico no es un bien en sí mismo, sino que más bien debemos estudiar qué estamos progresando supuestamente, hacia dónde estamos yendo, y qué progreso científico queremos ir. Por otro lado, también quiero destacar la relación estrecha que hay, estrecha pero paradójica, contradictoria, entre religión y ciencia en este libro, o mejor dicho, incluso entre religión y la propia sociedad de un mundo feliz, porque claro, la gracia es que han hecho inmortales a los hombres en la tierra, han hecho dioses a los hombres en la tierra, que es lo que decía Wagner en el Anillo del Nibelungo. Espero, creo y deseo que no en este sentido. Efectivamente, viven sin preocupaciones, viven disfrutando del placer al máximo, erráticamente. En ese sentido son y no son como Zeus porque tienen el placer inmediato a su alcance inmediato, pero no son como Zeus porque no viven las tribulaciones que precisamente los propios dioses griegos vivían, ¿no? Pero claro, tienen esta especie de inmortalidad, aunque solo viven hasta los 60, porque siempre son jóvenes, viven felices haciendo todo lo que hacen, y además tienen esta idea de pertenecer a un complejo social, y sobre todo no tienen miedo a la muerte, es decir, que son capaces incluso de disfrutar los últimos instantes de su vida. Esto, si bien quizás con un mundo feliz no nos llega suficiente, con el transhumanismo sí nos llega para hacer comparación a la religión. El progreso científico en el pensamiento transhumanista precisamente no es más que una secularización, aquí en el mal sentido, en el sentido nietzscheano, ¿no? Es decir, creer que se ha escapado de una forma religiosa, pero implantarla en otra nueva manera de pensar. Eso es el transhumanismo. El transhumanismo es: hemos dejado de creer en Dios, no podemos hacernos inmortales en el cielo, nos haremos inmortales en la tierra, nos reemplazaremos partes robóticas una y otra vez para vivir todos los años que hagan falta. Dallas hará 20 vídeos sobre que va a ser inmortal, nos criogenizaremos
10 millones de años y por supuesto eso no significa que nada de esto, esta crítica que estoy haciendo al transhumanismo, que nada de esto se pueda conseguir, se pueden conseguir, estoy seguro, cosas parecidas, pero creo, no sé con cuánta base, pero creo que hay que creer que todos vamos a morir. Mucha gente saca podcast, ¿no? Y cosas así diciendo que ya ha nacido la generación que no morirá, ¿no? Y cosas así. Moriremos. Creedme que moriremos. Pero bueno, pues a lo mejor morimos en 150 años y no en 40, y eso está muy bien. Pero lo que no puede ser el transhumanismo es una forma nueva de crearnos dioses, que precisamente además en el caso transhumano de hacerlos reales sería una sociedad deleznable, ¿no? Porque habría ahí sí, al igual que en Un Mundo Feliz, una sociedad de clases terribles donde el que más vive es el que más dinero tiene para pagarse el nuevo corazón que necesita y un montón de cosas más que han aparecido también en otro montón de distopías futuristas que tendremos por analizar. Y bueno, esto me va a dar por concluido. Esto ha sido Un Mundo Feliz. Lo voy a decir, yo creo que mi novela favorita actualmente, así que un aplauso para ella. Tampoco me he leído tantas, así que no era difícil, pero con esto nos despedimos y nos vemos.